La ubicación geográfica de la República Dominicana es motivo de muchas de las bendiciones que tenemos como país, pero también tiene efectos negativos. Es que es un país atractivo también para el tráfico de sustancias ilegales, como la droga. Hoy vamos a conversar con el presidente del Consejo Nacional de Droga, el doctor Fidias Aristi, para ver cómo estamos, las estrategias, las tácticas para mejorar esa situación. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Aristi, bienvenido. Buenos días, Lorena, buenos días, Homero. ¿Cómo se siente? Bien fortalecido de Dios y agradecido de estar con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Como a sus órdenes. Bueno, pues nos alegra muchísimo y como menciona Homero, pues el tema del narcotráfico para República Dominicana es muy importante. Hemos visto pues casos en estos últimos meses que han llamado la atención de la sociedad, del pueblo dominicano, porque son personas que son extraditadas, luego vienen a la República Dominicana y sus bienes están intactos, o sea que disfrutan de una fortuna después de haber cumplido una condena. Usted menciona, dijo en una declaración que la extradición es la legalización del lavado. Explíqueme ese concepto. Sí, yo dije que la extradición ha sido desvirtuada. Creo que es un término castizo muy apropiado, porque desvirtuar significa quitarle su esencia, su vigor a una cosa. Creo que el término, y lo reitero en consecuencia, es perfectamente apropiado. La extradición ha perdido la esencia. ¿Cuál es la esencia de la extradición? Que en ningún territorio pudiese ser albergue, que pudiese servir para ocultar a un delincuente que ha cometido el delito en otro territorio, es decir, bajo el ámbito de otra soberanía. Ese fue su origen. Y ese en gran medida, y así lo confirma inclusive la sentencia del Tribunal Constitucional, que en sus funciones preventivas revisó el proyecto o el tratado suscrito, pendiente de aprobación congresual de los Estados Unidos y la República Dominicana. La extradición apunta siempre a eso. Ahora bien, entre nosotros, ¿por qué ha perdido su vigor y su esencia? Y digo entre nosotros más allá inclusive de nuestras fronteras, en nuestro ámbito geográfico. Lo ha perdido porque la justicia norteamericana, acabo de escucharlo en una evaluación que se hizo apenas el 28 de julio de este año 2015, de un ex juez, de un abogado litigante, de un alguacil, el señor Mark Lester, en un simposio que se hizo en México apenas el 28 de julio de este año, donde se evaluaba la ley de extinción de dominio de aquel país. Señalaba que casi un 90% de los casos en Estados Unidos concluyen en negociación. La justicia norteamericana tiene esa preferencia, contrario a lo que ha sido y es el fundamento de nuestra justicia punitiva. Ahora, el tratado nuevo, que es un tratado bueno, es un tratado necesario, sobre todo en relación al anterior, y es un tratado que se ajusta a los tiempos. Entiendo que debe y tiene que ser ratificado por el Congreso. Establece la posibilidad de que una persona sea extraditado sin importar el lugar de la comisión del delito. Esto se explica por el carácter transnacional también que tiene la delincuencia en nuestros días, a diferencia de lo que ocurría antes. En el caso específico de la República Dominicana, soy de los que cree que el daño mayor se produce en República Dominicana. Sobre todo el ejemplo tan nocivo que constituye para una sociedad y una juventud que, como acaba de decir Homero, tiene un alto porcentaje de desempleo y de carencias aún en los que somos empleados. Sí. Y entonces esto se traduce en una falta de incentivo para la buena obra y por el contrario en un buen incentivo. ¿Por qué?
porque la criminalidad, como lo fue señalado ya desde los años 70 por Gary Becker, hay que partir en su análisis de un concepto de una conducta racional. El criminal, sobre todo la criminalidad organizada, parte de la idea del costo-beneficio. No es una idea espontánea como un delito que se produce con dos personas que se cruzaron en un parqueo, etcétera. No, es una conducta previo análisis y previo establecimiento del costo que conlleva el riesgo, porque eso fue lo que dio origen precisamente a la teoría de Baker, buscar parquearse en un lugar que tenía que llegar rápido a un examen, que le tenía a un estudiante, en un examen oral a un estudiante de economía, se planteó que era mejor si pagar el aparcamiento o el riesgo de dejar el vehículo mal parqueado, con la posibilidad de que no fuera visto por las autoridades, en consecuencia no pagaba, o pagarlo y quizá era menos que la multa que el parqueo. Y ahí está, tomando como pie eso del costo-beneficio, el análisis que están haciendo los jefes, los lugartenientes, porque no son los jefes, sí, vamos a estar claros, los lugartenientes del narcotráfico, que acumulan cientos de millones por su labor logística en la República Dominicana, porque los jefes están en otro lugar, fuera del país, y aquí no le ponen la mano a la mercancía. Sí. Esos son los logísticos. Sí. Acumulan cientos de millones y la fórmula beckeriana de cálculo de costo-beneficio es, yo pago 7 años, de los cuales cumplo tal vez 3,5, 5, por la particularidad del cumplimiento de penas en los Estados Unidos, regreso a República Dominicana y en 24 horas puedo tener de vuelta 300, 400 millones de pesos. Y esos bienes son tan legales como los nuestros. Eso es lo que es preocupante. Que se despiertan de madrugada, como nosotros que nos hemos pasado, además, para llegar acá, formarnos durante muchísimos años. Eso duele. Entonces, y no llegamos cerca a esa cantidad. No, jamás. El ejemplo es terriblemente nocivo socialmente hablando. No lo es en Estados Unidos. Y sobre todo no lo es. Ahora lo es menos, porque Estados Unidos es un país donde tiene un altísimo porcentaje, confesado por estudios de ellos, de personas que aunque sea una vez en la vida han consumido sustancias, tiene una población carcelaria. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, pero tiene el 25% de la población carcelaria mundial, y cada una de esas personas le sale más de $80,000. Entonces, tener a ciertas personas allí que ya han llenado sus objetivos, ¿cuál es? El que les recomiendan los abogados al llegar, un carrusel de denuncias. Claro, en la medida en que más denuncian, más baja sí, porque la pena. Ellos están conscientes de ese mecanismo que está utilizando específicamente los Estados Unidos. Si tú cooperas para nosotros agarrar a lo que llaman el pez grande, entonces por eso tu pena va a ser disminuida. Y al final sales y, como usted menciona, tienen los bienes y son tan legales como cualquier persona que lo haya trabajado. Porque nosotros ya no podemos juzgarle. Y entonces esas fortunas están, vamos a llamarle por su nombre, están lavadas. Y yo reflexionaba esta madrugada y sobre el día, y claro que tenía que empezar, gracias a Dios, con mi presencia tan gratísima de mi parte acá con ustedes. Y recordaba aquella obra de Albert Camus, El mito de Sísifo. Se cuenta, como recordamos, que los dioses castigaron a Sísifo con hacerle subir una roca muy pesada hasta la cima y allí soltarla. Y por razones de gravedad la roca volvía abajo. Volvía donde se había empezado. Había durado... ¿La eternidad? Sí, la eternidad para subirla. Y entonces Camus hace una reflexión hermosísima, aunque el trabajo, si mal no recuerdo, era sobre todo una teoría también fascinante sobre el suicidio y sobre lo absurdo. Él hacía una reflexión que yo quisiera recordar con palabras que no son las de él, pero creo que sí la idea. Decía, los dioses habían descubierto que el peor castigo era el trabajo inútil
y la pérdida de la esperanza en ese trabajo. Sí. Porque no Es- tenía conclusión. Exacto, haber subido aquella roca tan pesada y no haber tenido resultados. Y era hay el un peor elemento de esa relación jurídica con los Estados Unidos que ha dejado mucho que desear. No solamente las condenas bajas, que tienen lógica en la lucha contra el crimen para el territorio norteamericano. Sí, toda la Porque, lógica. como dice Lorena, es para buscar el pez gordo. Sí. Ahora, ¿dónde no tiene lógica e importancia para nosotros? Es que no se está compartiendo esa información con la República Dominicana para lograr el resultado de desmantelar esas redes de tráfico. O sea, ellos se quedan con la información, no la comparten y nosotros somos sísifos realmente porque ellos avanzan Sí. en su proceso de combate, pero nosotros sí estamos Mientras nosotros subiendo retrocedemos, y retrocedemos. la piedra eternamente. Es una señal evidente de desconfianza en nuestras instituciones, que en gran medida nosotros la hemos justificado Es cierto. Claro. a través del tiempo. Hace 2 jueves creo un excepcional invitado de ustedes y del país, que es el brillante intelectual don Miguel Guerrero, decía en esta misma tribuna que la institucionalidad es un todo. A mí la palabra, la expresión me llegó profundamente, porque esto lo que conlleva es un reto institucional a nuestro país. Ahora, a partir de ese criterio de que la institucionalidad es un todo que nos envuelve a todos y que el desafío institucional que tenemos implica que los actores fundamentales, no solo Dirección Nacional de Control de Drogas, que está haciendo un trabajo excepcional, excepcionalmente bueno, positivo, no solo para el Ministerio Público, que también está haciendo un gran esfuerzo, implica también para nuestra justicia, implica para nuestras familias, implica para nuestras escuelas. Es decir, la institucionalidad es un todo, yo lo concibo, en cuanto a que hay una serie de valores que nosotros hemos ido perdiendo, como lo es precisamente que la posesión de bienes debe tener una procedencia lícita. La ostentación ha sido aplaudida por nuestra sociedad y todo eso los norteamericanos lo saben, porque también la problemática droga es una problemática cultural también. Sí. Es más, se sustenta en todas esas desviaciones y todos esos agrietamientos de las cuales, y no podemos ver este fenómeno aislado de esas carencias que nosotros tenemos. Los norteamericanos están conscientes y hemos dado, repito, desgraciadamente, señales más que suficientes, inclusive para justificarle. El desafío de nosotros es plantearnos, subsanar esto. El gobierno dominicano, me consta, está haciendo esfuerzos sin precedente para rescatar también este aspecto fundamental. Hoy más que nunca tenemos dificultades, pero hoy más que nunca estamos en un proceso de cohesión de los organismos encargados de estas actividades que nos permitan ese engranaje y lograr la institucionalidad en todo. Eso es necesario. A mí me gustaría que me analizara cómo va el tema del manejo de los bienes incautados, no ya en la devolución, sino en como manda la ley, que hay una repartición, cuando se venden estos, a varias instituciones y organismos le toca un porcentaje. ¿Cómo se está manejando esto? Bueno, ¿está usted conforme de la manera Claro, porque en que se una de las dudas que tiene el pueblo dominicano es que estos bienes son pasados a particular de esas instituciones. Entonces uno dice, bueno, es verdad que el narcotraficante es un delincuente, pero también es aquella persona que toma lo que no es de él. Bueno, que se muda en una casa un narcotraficante. Lo peor es cuando el delincuente está en casa. Sí. En eso estamos conscientes. Sí. La delincuencia es mala. Ahora, cuando la delincuencia es parte del funcionariato público, nunca la sociedad deja ser tan terriblemente perjudicada. Por eso, la problemática de drogas va íntimamente ligada con la corrupción. Va íntimamente ligada con la corrupción. Nosotros no podemos separar la corrupción en general, que a veces la vemos abstraída, no, él es rico, se ha corrompido, pero no es de droga, no, está íntimamente vinculada. Sí.
porque el que es corrupto es tolerante para Ningún vicio todo. anda solo. Ningún vicio anda solo. Tiene muchos amigos. Efectivamente. ¿Qué sucede? Todo bien decomisado debe ser previamente incautado. Incautado es cuando las autoridades lo sustraen del dominio de una persona bajo la presunción, porque estamos en un Estado social y democrático de derecho, bajo la presunción de que ese bien ha sido mal adquirido. Ya un tribunal tiene que juzgar si ese fue un acto irrespetuoso de las autoridades, que no puede hacerlo, o si por el contrario fue un acto en el cumplimiento de sus deberes. Cuando eso adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, entonces es que se convierte en un bien decomisado. Ahora, durante muchos años los bienes incautados fueron mal utilizados. ¿Por quiénes? Por quienes tenían el deber de cuidarlo, porque tenemos también que hablarlo Sí, hay que ser responsable. con toda claridad. Hoy eso no ocurre. Hoy eso no ocurre, porque el Ministerio Público, que tiene gran parte de esos bienes, los utiliza o conservándolos como tales o en labores efectivamente previstas por la ley. Igualmente los bienes que tiene la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados, al extremo de que le podemos decir que no es posible, porque así lo entendemos las autoridades actuales y porque así ha sido también el ejemplo que hemos recibido desde los niveles más altos del gobierno en cuanto a honestidad y en cuanto a transparencia. No pueden ser indebidamente usados porque es un acto también de corrupción. El uso indebido y complaciente, el que funcionarios de cualquier categoría, civil o militar, disfruten de esos bienes a expensas del uso que debe darse, es un acto absolutamente indebido y es un acto de corrupción. Hoy precisamente aprovecho esta gran tribuna, si ustedes me lo permiten, vamos a anunciar a partir de las 10 de la mañana la puesta en pública subasta para el próximo 30 de septiembre de bienes valorados en poco más de 80 millones de pesos, incautados y ya decomisados procedentes de actividades de lavado de activos. Nosotros seguimos enfatizando, y queremos hacerlo acá, que la ley que tenemos de lavado de activos es suficiente. Es suficiente. El tratado que hoy está en el Senado de la República pendiente de aprobación para posterior promulgación, establece que, como ya dije, no importa el lugar donde se haya cometido el delito, puede ser objeto de extradición, lo cual, repito, para mí es perfectamente comprensible desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista jurídico, por la transnacionalidad del crimen organizado. Ahora, también establece que la extradición puede ser diferida si yo tengo la persecución ya iniciada. ¿Qué nos falta? También tenemos que reconocer que en muchísimos casos se ha producido las extradiciones sin que nosotros hayamos iniciado los procesos acá. Lo que quiere decir que hubiésemos permitido, la presunción es, aunque decía Homero hace un momentito que hay cosas que no se pueden ver y juzgar hacia futuro, pero sí tenemos el derecho a presumir a partir de conductas asumidas, a partir del pasado, la libre interpretación del pasado nos enseña a militar en el presente y a prever el porvenir. Claro. Eso es esperanza. Sí, eso es esperanza. Pero usted, bueno, como menciona, pues obviamente tiene que darse un seguimiento a los narcotraficantes, pero en el caso de aquellas personas que son involucradas dentro de este proceso, que están en las instituciones del gobierno, o sea, ¿qué tanto se está haciendo para sancionarlas? Porque ahí sí tenemos el control nosotros. Bueno, nosotros hemos visto actuaciones muy valientes del Ministerio Público. Estas actuaciones tienen yo las veo no solo un sentido de valor, sino también disuasiva.
disuasiva porque las penas, aunque no podemos caer en lo que algunos juristas han llamado la adicción punitiva, no podemos caer tampoco en eso, pero sí las penas no dejan de tener un carácter disuasivo. Y estas persecuciones que ha hecho el Ministerio Público, yo entiendo que disuaden e impiden la comisión, porque desde esta misma tribuna también otro brillantísimo intelectual ha sido reiterativo en hablarnos de que hemos vivido también una sociedad de falta de consecuencias. Sí, totalmente. No hay régimen de consecuencias. Todo es válido. Y ustedes lo han enfatizado aquí a diario. También esas conductas tienen que tener consecuencias. Esas consecuencias están previstas por el legislador. Es decir, ha sido objeto de un compromiso y una aprobación social que tal conducta la hemos llevado a norma, más allá de normas éticas, a normas obligantes, a normas legales. Claro. Entonces tenemos que tener un régimen de consecuencia. Y creo que las actuaciones que se ha tenido en este gobierno que preside el licenciado Danilo Medina tienen ese carácter disuasivo, que es altamente positivo para la sociedad dominicana. Una última pregunta, doctor, y es sobre un tema que siempre me ha llamado la atención por el procedimiento. Y me refiero a la quema de las sustancias incautadas, que en estos programas siempre se hacen los reportes de los procesos de quema que bajo la dirección del Ministerio Público y la Dirección de Drogas del país se producen. Pero en un análisis de las matemáticas de las incautaciones, de las toneladas incautadas y las cantidades quemadas, un simple cálculo matemático como que no cuadran. Y yo me he preguntado, y mucha gente se ha preguntado, ¿por qué no hacemos un procedimiento mucho más ordenado y transparente con eso? ¿Usted está de acuerdo con ese procedimiento? Es muy transparente. No, porque se ve, pero no sabemos realmente si son las 10.000 toneladas que se han incautado. Bueno, pero fíjate, el acta la suscribimos 5 instituciones. Vamos a ver, sí, porque es bueno entender esto. La suscribimos 5 instituciones, incluye también al Consejo Nacional de Drogas. Se hace todos los jueves, a diferencia de cómo se hacía antes de este gobierno. Por disposición del procurador Domínguez Brito, se hace todos los jueves, es decir, no se deja acumular. Me consta que el Ministerio Público está al tanto, hace su arqueo, y yo particularmente también recibo esas actas. Y se cuadra. Y las cuadro, y yo las cuadro, y sé que el Ministerio Público las hace, y vivimos pendientes de las incautaciones en todo el país para que haya una coincidencia. Ahora, ustedes han visto en algunos medios de prensa que se habla de presumiblemente, porque es posible que en algunos claro, casos, hasta que el INASIF no sé. Ahora, la que sale del INASIF coincide plenamente con la quema que se hace. En absoluto, ahí hay un cuadre absoluto del cajero con el dueño de la casa. Y se supervisa cuando se incauta y se lleva al INASIF que las cantidades sean... Sí. O sea, que hay una tradición. Porque va en el camino. Sí. Como la papa, cuando tú compras una papa, en el camino tú coges una, después te coges otra, y cuando tú vienes a ver... No, se hace. Podemos dar los ciudadanos estar seguros de que hay una supervisión ahí, de que la... Sí se hace. Eso es importante. Es muy importante. Sí, porque puede darse el caso, y bueno, lo tuvimos con los agentes estos... que distrajeron 900 kilos y que esos kilos que debían ser incautados, bueno, vuelven al mercado de alguna manera. Pero esos nunca llegaron. No, exactamente, porque se pudieron atrapar, pero uno piensa, y los que no se atrapan, pero es bueno saber de que es un poco difícil. Todo el que se atrapa, todo el que va así, es objeto de eso es lo importante, nos da tranquilidad y seguridad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, por estar con nosotros. Gracias, Omega.